Juez, hay una cuestión que a los que estamos fuera de la causa nos deja cierta perplejidad. ¿Cómo es posible que el corruptor, Aldama, y las empresas implicadas no hayan sido ni siquiera registradas, que Aldama esté en la calle y que Santos Cerdán esté en la cárcel? ¿Cómo es posible esto? Ya, yo esa pregunta no la puedo responder porque desconozco los acuerdos a que ha llegado la Fiscalía. A mí siempre me ha sorprendido, no lo había visto en ningún caso donde el señor Aldama debemos de recordar que estaba preso por el tema de los hidrocarburos y ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía en base supuestamente a colaborar, pero hasta ahora no se ha concretado la colaboración con la Fiscalía para poder descubrir y averiguar los hechos, ¿no? Y de hecho está en libertad por otra causa distinta. Pero como en definitiva era la Fiscalía la única que había pedido la prisión del señor Aldama, era la única que en el momento en que se quedó sin esa petición de una de las acusaciones, el juez no le quedó más remedio que ponerle en libertad. Pero ya le digo, no sé muy bien darle una respuesta. Magistrado Ignacio González Vega, le agradezco como siempre su criterio pericial, cuídese y un abrazo muy fuerte. De verdad, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y planteo la lectura aquí de lo que estaba diciendo el juez. ¿Cómo reconciliamos esto? ¿Cómo es posible que Aldama, que no ha aportado una prueba, porque todo esto lo ha destapado la UCO, no ha colaborado con la justicia como prometió, Aldama esté en la calle y Santos en la cárcel? ¿Cómo es posible que los registros se hayan producido en Adif, en Renfe, se hayan producido en el Ministerio, se hayan producido en carreteras y no en las empresas? ¿Cómo es posible esto? Bueno, yo creo que no es posible. De hecho, cuando se le ha preguntado... Posible es, está pasando, ¿eh? Sí, no, es posible porque uno ya piensa que está en un mundo en donde es difícil descifrar las cosas que ocurren. Cuando le has preguntado al magistrado, señor González, te ha respondido con un ya. Un ya que tiene una interpretación prosódica riquísima en función de los acentos que ha utilizado, simplemente utilizando un monosílabo. Y no es chino, es español, ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la respuesta está toda la explicación en lo que ocurre, el por qué en unos casos un fiscal decreta o pide salida de la cárcel y en otros casos pide ingreso. Es un contradios que no tiene explicación y que los jueces solamente responden con un ya. Ya que además implica, en mi opinión, algo muy grave que ocurre en nuestro Poder Judicial, y es que los jueces, entre ellos, nunca se pisan la toga. Y eso no es bueno para el sistema. Y por cierto, decía el magistrado señor González, en cuanto a la prisión provisional, no va a salir el señor Cerdán de la cárcel hasta que no estén a salvo las pruebas y todos los asuntos que el juez teme que sean tocados. Y digo yo, y las otras partes en este asunto, me refiero por ejemplo a los corruptores, no hay peligro de que los corruptores y otras personas jurídicas y físicas a las que cita el señor magistrado no estén actualmente evacuando, destruyendo pruebas y sacando pruebas del control del juez. Claro, yo no me lo explico. La respuesta ¿cuál es? Ya. Hacienda Víctor de Aldama no paga al fisco desde el año 2015. Estamos aquí con el pájaro azul. El presunto comisionista y conseguidor, investigado en el caso Coldo y en la trama de los hidrocarburos por un fraude de más de 180 millones de euros, nadaba en billetes mientras utilizaba sociedades pantalla para evadir impuestos. Que yo sepa, el señor Víctor de Aldama no solo no se ha llevado el dinero de los españoles. Su amigo y guardaespaldas, Dani Esteve, con el que brindaba hace unos días, parece no saberlo todo, porque según Hacienda... De Aldama estructuró deliberadamente su actividad a través de sociedades para evitar tributar por IRPF, ocultando ingresos millonarios procedentes de contratos públicos. Seguramente. El fraude fiscal es solo uno de las ristras de delitos por los que se investiga a este hombre, que figuraba con un sueldo en una de sus sociedades aparentemente inactivas, de Lux Fortune, de 10.000 euros al año. ¿Te sale devolver? Con esa cantidad estaba exento de tributar. Un sueldo que, en la teoría, estaba por debajo del salario mínimo interprofesional, pero que a él, a Víctor de Aldama, le da para viajar en jet privado, disfrutar de comidas a 300 euros el cubierto, moverse en cochazo de 135.000 euros.
y hospedarse en un humilde chalecito en sus vacaciones en Ibiza por tan solo 4.000 euros al día. ¿No os dais cuenta que es una pantomima? Solo en 2020 una de sus empresas declaró ingresos de 5,6 millones de euros. Hacienda considera que Aldama disfrutó personalmente de estos beneficios que no declaró. Se supone que tributé mal. Pero recordemos, el sueldo que figuraba era el de 10.000 euros al año. Yo no soy el Banco de España. En el ejercicio previo, en el año 2019, entre las compañías Soluciones de Gestión y Lux Fortune se dejaron de ingresar más de 500.000 euros en el impuesto de sociedades. Y atentos todos porque en breve, pájaro azul va a volar. El pájaro fuera de la jaula. Claro, esto Villarroya sí que lleva esa reflexión de que, pues mira, ahí está, pajarito volando, es decir, y la vida padre. Y mira los datos que hay, pero bueno, Villarroya, Marta Nebot, ¿cómo interpretáis esto? Hacienda y este tipo de pájaros. Marta. A ver, yo de Aldama es que hace rato que me parece que su discurso es increíble y esto que se ha descubierto pues no hace más que volver a ratificar que este señor es poco creíble, que ha engañado a todo el mundo y que ha engañado, por supuesto, al fisco también. Hay un proceso judicial que va a dar para largo, pero hablamos de cientos de millones y esto no es más que la guinda. O sea, es que ni siquiera en esto, que podía haber sido su tapadera para haber hecho lo otro, que ya veremos, insisto, es presunto todo, pero es que ni siquiera en esto, que era muy sencillo, digamos, de tapar, teniendo en cuenta de los millones de los que estamos hablando, que se ha estado embolsando, pues es que es un cutre. Es que además de todo, resulta que es un cutre. A un hombre que estaba en la cárcel, entre otras cosas, por riesgo de destrucción de pruebas, un juez permite que salga, la UCO dice, pero espere, magistrado, si no le habíamos pedido los registros. Se lo piden, el juez permite los registros, van a registrarlo y dicen, anda, pues ahora ya no encontrábamos lo que estábamos buscando, porque sí creemos que ha podido ocultarlo después de que Aldama se reuniera con su socio. ¿Y ahora qué? ¿Hay posibilidad de que regrese a prisión porque hay indicios de que podría haber ocultado esas pruebas? Bueno, vamos a ver, en el caso de que pueda regresar a prisión provisional, para ello es necesario, en un sistema acusatorio como el español, es necesario que al menos una de las partes acusadoras lo solicite. Y en esta causa, salvo que haya habido alguna variación, la única parte personada como acusación es la parte necesaria, que es el Ministerio Fiscal. Si el Ministerio Fiscal en estas circunstancias no solicita el reingreso en prisión, pues no hay nada que hacer, el juez no lo puede acordar de oficio. Y si, ante esta ocultación de pruebas, lo que nos encontramos es que la causa, pues probablemente a efectos de acreditar la hipótesis acusatoria se verá al menos falta de alguno de los elementos probatorios. Eso, indudablemente, la ocultación de pruebas o la destrucción de las mismas lo que puede es perjudicar a la parte acusadora, que en este caso es el fiscal. Ex de la UCO por todas partes. ¿Qué ha pasado en Acciona? ¿Por qué no entra la UCO allí? ¿Por qué de todos los requerimientos en Acciona no se ha entrado? No, yo creo que hay que actualizar aquella frase de esa gran pensadora que es Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Aquello que decía que en Madrid era tan grande que no, era muy difícil encontrarte con tu ex. Oye, en Madrid lo más fácil es encontrarte con alguien de la UCO. Un ex de la UCO trabajando en alguna parte. Vas a Acciona, uno de la UCO. ¿Sabes qué pasa? Vas a la Comunidad de Madrid, otro ex de la UCO. Creo que hay empresas premium y empresas que tienen trato de favor. No puede ser que el viernes, aquí lo vivimos, en una mañana de directo donde estaban registrando absolutamente todas las sedes que habían beneficiado, que habían participado, que habían coordinado dentro de esta trama, no se registrase Acciona. ¿Por qué? ¿Porque tiene amigos? ¿Porque tiene excapitanes? ¿Porque tiene ciertos chanchullos? No lo sabemos, pero habrá que investigarlo. Porque la última vez que vimos a un capitán de la UCO a nómina de un partido político o de un gobierno fue el capitán de la UCO que trabaja a sueldo de la Comunidad de Madrid, que el tipo decía que iba a acabar y a desterrar a los rojomorados. En Acciona, la Guardia Civil no solo no ha entrado, es que los responsables de la UCO, quienes fueron cesados por Marlaska, trabajan en Acciona. Son los jefes de seguridad de Acciona. Pedro, y no solo no se ha entrado, sino que la documentación de Acciona ni siquiera se ha entregado. No se entró en las oficinas de esa empresa constructora, sino que se
personaron los agentes de la UCO en las oficinas, les presentaron el requerimiento y les dieron la información en un pendrive. Pero es que va más allá, porque ni siquiera estaba toda la documentación que solicitaba la Guardia Civil, sino que les dijeron que ya se la mandarían más adelante. Y las sospechas con respecto al entorno de la seguridad de esta empresa es porque Sánchez Corbí, el que fuera director precisamente de la Unidad Central Operativa, es el jefe, el responsable de seguridad de Acciona, y la hija del que fuera director de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, es la responsable de comunicación y marketing también de Acciona. Los nombres que aparecen son los mismos nombres que en la trama Gürtel. Exactamente los sospechosos habituales que ya vimos. Estos son los nombres de las contratistas que ahora técnicamente han pagado estas mordidas o están acusadas. Acciona Construcción es uno de los nombres. Levantina Ingeniería y Construcción. Obras Públicas y Regadíos. Todos estos nombres son nombres de compañías o UTEs, uniones temporales de empresas, que están jugando estas licitaciones y consiguiendo estas licitaciones. La Guardia Civil hace incluso la genealogía de quién cada año recibe y de qué cada año se recibe. OPR, Obras Públicas y Regadíos, Levantina de Construcción. Todos estos nombres son los mismos que dieron dinero en la Gürtel. De hecho, algunos de esos nombres aparecen en los papeles de Bárcenas. Son exactamente los mismos. ¿Recuerdan ustedes aquella contabilidad hecha a mano? Aquellas dos columnas, ¿quién pagaba y quién cobraba? Bueno, pues vean ustedes quiénes pagan. ¿Quiénes pagan? Los mismos nombres y las mismas constructoras, pagando 3 millones, 5 millones, 2 millones, 1 millón. ¿Y quién cobraba en aquel momento? Nunca subimos quién era M. Rajoy, pero cobraba 2.100.000. Nunca subimos quién era Paco A.C. Álvarez Cascos. En fin, nunca supimos, pero cobraba 3.300.000. Son los mismos nombres, son las mismas constructoras 20 años después. Me llama mucho la atención, que os llame la atención que pongamos el foco en Acciona. Quiero decir, es una empresa que recurrentemente aparece en todos los casos de corrupción de la historia de España desde hace 20 años, que tiene en nómina a un ex jefe de la UCO, que además resulta que la Guardia Civil investiga todas las empresas de la trama Coldo, excepto a la única que nos registra es Acciona. Emilio, pues yo creo que hay motivos de sobra para que nos preocupemos por el tema. Y a mí lo que me sorprende es que os sorprenda algo que llevamos viendo toda la vida, y es que las grandes empresas buscan la mayor influencia posible con el poder político. En la administración pública hay millones de euros y normalmente las adjudicaciones públicas son millonarias. Es normal. No, si no me sorprende, es normal que las grandes empresas me preocupa es que lo demos por bueno. Es que es extremadamente complicado no vincular el desarrollo de determinadas empresas en este país, fundamentalmente energéticas y de construcción, con lo que está sucediendo. Vemos que son empresas y nombres, además las Koplovich, los Marc, entre canales, que se lucran durante el franquismo por su afinidad al régimen, que explotan económicamente en la transición por el desarrollo urbanístico del país y que aparecen en todos los casos de corrupción de la última etapa de española, ¿no? Demonizar, generalizar, hablar ya de empresas, en fin, me parece ir puede haber un lucro demasiado personal, lejos. No, puede haber un lucro personal y puede haber un lucro orgánico de la empresa, igual que hay corrupción en un partido o partidos condenados por corrupción, que es distinto. Pero quien delinque y lo que es la queremos persona. saber es hasta qué punto estructuralmente algunas empresas han intervenido en la vida política del país, financiando partidos políticos, acordando mordidas que para... se regule. Ya, pero entonces no es una cuestión individual. Es gente que ha pagado esas mordidas con dinero de la empresa, y son empresas que acordaban pagar esas mordidas, y por lo tanto la responsabilidad va más allá de lo individual.